La tensión entre Estados Unidos y Cuba acaba de aumentar, y un movimiento militar en el Caribe está llamando atención internacional, porque mientras Washington aumenta presión sobre La Habana, uno de los portaaviones más importantes de Estados Unidos apareció en la región. Al mismo tiempo, nuevas acusaciones contra Raúl Castro aumentaron todavía más la tensión política entre ambos países. Y ahora una pregunta comienza a crecer. ¿Estamos viendo solamente más presión diplomática o el inicio de algo mucho mayor? Porque durante las últimas semanas ocurrieron varios acontecimientos que cambiaron el escenario. Estados Unidos endureció su postura. Marco Rubio aumentó las críticas contra el gobierno cubano. La crisis energética dentro de la isla continúa empeorando, y desde La Habana comenzaron a surgir advertencias cada vez más duras sobre el riesgo de una confrontación. Pero existe un detalle que está llamando especialmente la atención. Muchos observadores comenzaron a recordar lo que ocurrió anteriormente en Venezuela, porque algunos movimientos recientes han generado comparaciones que hoy ya forman parte del debate político en toda América Latina. Y eso está provocando preguntas dentro y fuera de Cuba. ¿Qué está intentando conseguir Washington? ¿Cómo responderá La Habana? ¿Y qué podría ocurrir durante los próximos meses? Porque mientras la tensión aumenta, nuevos acontecimientos continúan apareciendo. Todo comenzó cuando Estados Unidos anunció acusaciones formales contra Raúl Castro. La noticia tuvo impacto inmediato. Castro, hermano de Fidel Castro y una de las figuras históricas más influyentes del régimen cubano, fue acusado por autoridades estadounidenses en relación con el derribo de 12 aeronaves civiles ocurrido en 1996. 30 años después de aquel episodio, Washington decidió dar un paso que muchos interpretaron como una señal política de gran magnitud. Y eso no fue todo, porque pocas horas después ocurrió otro movimiento que llamó todavía más atención. El portaaviones USS Nimitz llegó al Caribe. Y cuando uno de los portaaviones más importantes de Estados Unidos aparece en una región donde aumenta la tensión diplomática, las preguntas comienzan inmediatamente. ¿Es una coincidencia? ¿Es una señal? ¿Es una medida de presión? Washington no presentó la llegada de portaaviones como una preparación para una operación militar. Sin embargo, el momento elegido provocó debate, especialmente porque ocurre mientras las relaciones entre ambos países atraviesan uno de sus momentos más tensos de los últimos años. Y aquí aparece otro protagonista, Marco Rubio. El secretario de Estado se ha convertido en una de las voces más firmes de la administración estadounidense respecto a Cuba. Durante las últimas semanas aumentaron las declaraciones críticas contra La Habana. Rubio ha insistido en cuestiones relacionadas con seguridad regional, influencia extranjera y estabilidad política. Y eso generó nuevas respuestas desde la isla. Pero existe un detalle todavía más importante. Porque mientras Washington aumenta presión, Cuba atraviesa una situación interna extremadamente delicada. La isla enfrenta dificultades económicas, problemas energéticos, escasez de combustible y apagones que han afectado distintas regiones. Para millones de cubanos, el debate geopolítico tiene consecuencias directas en la vida cotidiana, y eso aumenta la tensión interna. Mientras tanto, desde La Habana comenzaron a llegar respuestas cada vez más duras. El presidente Miguel Díaz-Canel advirtió recientemente que una intervención militar podría provocar consecuencias extremadamente graves. Incluso habló sobre la posibilidad de un escenario de gran violencia, y sus declaraciones fueron ampliamente difundidas, porque cuando los líderes empiezan a utilizar ese tipo de lenguaje, la preocupación internacional aumenta. Pero aquí la historia se vuelve todavía más interesante, porque muchos observadores comenzaron a recordar otro caso reciente, Venezuela, y la comparación no surgió por casualidad. Algunos analistas señalan que ciertas medidas actuales recuerdan movimientos observados anteriormente contra Caracas: presión económica, sanciones, aumento del discurso político, movimientos militares, debates sobre transición política. Eso no significa que ambos escenarios sean iguales. Son países diferentes, situaciones diferentes y contextos distintos. Pero la comparación empezó a aparecer una y otra vez, especialmente en América Latina, porque muchos recuerdan cómo aumentó la presión sobre Venezuela antes de los acontecimientos que transformaron completamente la situación política en ese país. Y ahora algunos se preguntan, ¿estamos viendo algo parecido? Esa pregunta está generando debate, pero mientras los analistas discuten posibles escenarios, otro problema continúa creciendo dentro de Cuba: la crisis energética.
Durante los últimos meses los apagones se han convertido en una de las principales preocupaciones para la población. Sectores enteros enfrentan interrupciones eléctricas. La escasez de combustible ha complicado transporte, producción y servicios. Y eso produce desgaste social. Porque cuando una economía ya enfrenta dificultades, cada nuevo problema aumenta presión sobre el gobierno. Y precisamente por eso algunos observadores consideran que la situación actual es especialmente delicada, porque la presión externa está aumentando al mismo tiempo que existen problemas internos importantes. Pero hay otro detalle que comenzó a llamar la atención. China y Rusia. Durante varias declaraciones recientes, funcionarios estadounidenses volvieron a mencionar las relaciones de Cuba con ambos países. Y eso cambia la dimensión de la historia, porque deja de ser únicamente un asunto bilateral entre Washington y La Habana, y pasa a formar parte de una disputa geopolítica mucho más amplia. Estados Unidos observa con preocupación cualquier expansión de influencia rival cerca de su territorio, y Cuba ocupa una posición estratégica que históricamente siempre ha sido observada con atención por Washington. Por esa razón, cada movimiento adquiere una importancia mayor, cada declaración genera repercusión, y cada decisión es analizada cuidadosamente. Ahora bien, existe una pregunta que divide a los expertos. ¿Puede realmente ocurrir una operación militar? La respuesta no es simple, porque incluso si existe presión política, también existen obstáculos importantes. Algunos especialistas recuerdan que el derecho internacional establece límites para el uso de la fuerza, y cualquier acción militar generaría repercusiones diplomáticas significativas. Además, una operación puede ser mucho más fácil de iniciar que de terminar. Y aquí aparece otro problema. ¿Qué ocurriría después? Porque incluso quienes consideran posible una acción rápida reconocen que estabilizar un país es algo completamente diferente. Algunos expertos advierten que una eventual intervención podría enfrentar resistencia prolongada. Otros creen que podrían surgir disputas internas sobre una futura transición política. Y esa incertidumbre es uno de los factores que más preocupa a los analistas. Ahora tengo curiosidad. ¿Usted cree que Estados Unidos está aumentando presión para negociar? ¿O realmente podría considerar medidas mucho más agresivas? Deje su comentario porque eso ayuda mucho al canal. Mientras tanto, los gobiernos latinoamericanos siguen observando. México, Brasil, Colombia, Venezuela, Nicaragua y muchos otros países siguen con atención cada nuevo movimiento, porque cualquier cambio importante en Cuba tendría impacto regional. Migración, economía, comercio, seguridad, política, todo podría verse afectado. Y por eso la tensión actual genera tanto interés. Pero existe otro elemento que no debe ser ignorado. La política interna estadounidense. Para algunos sectores políticos de Estados Unidos, la cuestión cubana tiene un enorme peso simbólico, especialmente en estados como Florida. Y eso explica por qué el tema sigue ocupando espacio importante dentro del debate político. Mientras tanto, las señales continúan acumulándose. Acusaciones contra Raúl Castro, llegada del USS Nimitz, nuevas declaraciones de Rubio, respuestas de Díaz-Canel, crisis energética, debate sobre Venezuela, menciones a China y Rusia, y preocupación creciente en toda la región. Por separado, cada uno de esos acontecimientos puede parecer limitado, pero cuando ocurren al mismo tiempo, la historia cambia, y precisamente por eso esta situación está siendo observada con tanta atención, porque todavía nadie sabe cuál será el próximo movimiento. Lo único claro es que la tensión aumentó, y que la relación entre Washington y La Habana vuelve a ocupar un lugar central en la conversación geopolítica internacional. Ahora el mundo observa Washington, La Habana, el Caribe y América Latina, porque la gran pregunta continúa abierta. ¿Estamos viendo solamente más presión diplomática o el comienzo de una crisis mucho mayor? Si quieres seguir acompañando análisis diarios sobre geopolítica, conflictos internacionales y los acontecimientos más importantes del mundo, suscríbase ahora y active las notificaciones, porque algunas transformaciones históricas comienzan mucho antes de que exista consenso sobre ellas.